La mujer cara de cerdo. Soy trabajadora del tren ligero de Guadalajara. Soy del departamento de limpieza. Parte de mi trabajo, como el de mis compañeras, es mantener los vagones del tren limpios al final de los recorridos para su uso temprano al día siguiente. Últimamente me ha tocado trabajar en el turno nocturno debido a que la nueva línea del tren ligero se usa bastante. Incluso parte de mis compañeras han tenido que ser transferidas a esa línea, quedando solamente una compañera y yo en la estación Tetlán en la línea 2. Ya en la noche, cuando concluimos la limpieza, aprovechamos la última corrida para regresar hasta el centro de la ciudad. Siempre nos acompañábamos para mayor seguridad, aunque una no haya terminado sus labores, la otra le ayuda y así poder viajar juntas. Una noche lluviosa terminamos ya muy tarde. Apenas alcanzamos a subirnos a la última corrida, y como de costumbre nos quedamos hasta el fondo del vagón. Sabíamos que sería un recorrido largo por ser la última corrida. A esa hora no subía casi nadie. El chofer del tren no iba rápido y se tomaba su tiempo en cada estación por si alguien llegaba apenas a tomarlo. Esto sería un trayecto largo, ya que desde Tetlán hasta el centro de la ciudad nos separaban 10 estaciones. Todo era como cualquier día después del trabajo, y que no podía esperar a llegar a su casa para descansar. Por mi parte, aproveché que no había gente y subí las piernas a los asientos de al lado. Todo transcurrió tranquilamente. Llegamos a la siguiente estación, donde el tren esperó un par de minutos. Sonó el timbre de advertencia antes de cerrar sus puertas y echó a andar. Yo ya estaba cabeceando. Cuando llegamos a la tercera estación, al abrirse las puertas, una mujer subió justo a la mitad del tren. Se mantuvo de pie a pesar de que había asientos disponibles. Mi compañera y yo no le dimos tanta importancia. El tren aún esperaría más pasajeros y podíamos seguir durmiendo. Sin embargo, escuché un ruido extraño, como si algo se estuviera arrastrando. Al abrir los ojos, observé que aquella mujer, al andar, comenzó a arrastrar su pierna izquierda, pero fue su rostro el que me inquietó bastante. Moví la pierna de mi compañera, que ya estaba prácticamente dormida. Le señalé discretamente a la señora que arrastraba el pie. Ambas lo observamos sorprendidas. Su rostro parecía deforme, su nariz parecía aplastada, tenía la boca abierta como si no pudiera cerrarla, ya que jadeaba al andar. Tenía un vestido largo de flores color negro, solo tenía un zapato y el pie que arrastraba, la media, la tenía arañada. Mi amiga se llevó la mano a la boca, pues a pesar de lo retiradas que estábamos de ella, podíamos ver cómo esa mujer nos observaba desde la mitad del vagón. El tren cerró sus puertas y comenzó a andar, y a pesar que por el movimiento del tren provocaba que se tambaleara, no se caía. La mujer se acercaba lentamente hacia nosotras. La miré más detenidamente al rostro. Percibí que no sonreía, o eso intentaba, y de su boca una serie de ruidos grotescos comenzaron a salir. Era como si intentara decir algo. Me llegué a sentir incómoda. Desvié la mirada ya que me comenzó a dar miedo. Me percaté que mi compañera aún la observaba. No le quitaba los ojos de encima. Fue cuando los sonidos que hacía esa mujer me hicieron recordar los sonidos de un cerdo. Estos sonidos comenzaron a ser irritantes. Se escuchaba como si se tratara de un cerdo al cual lo estuvieran matando. Le di un pequeño golpe en la pierna a mi compañera con mi mano, mientras que con la otra me tapaba el oído. Ahí fue como si ella despertara de un trance. Parpadeó rápidamente y me miró. El tren por fin llegó a la siguiente estación. Se abrió la puerta a un lado de la mujer con cara de cerdo, y arrastrando el pie se dirigió hacia la salida. Al verla salir, respiramos profundo. Después de un rato, el tren cerró sus puertas y por la ventana trasera observé cómo la dejábamos atrás, parada a la orilla de las vías. Esta se encontraba inmóvil, y así fue como la perdimos de vista.
Mi compañera y yo tomamos aire, nos reíamos con nervios, platicábamos de lo que había sucedido. Era como si cada una hubiera visto algo diferente. Mientras que yo le había visto la nariz aplastada, mi compañera me decía que alcanzó a ver cómo un par de colmillos sobresalían de su boca. El tren prosiguió su camino y al llegar a la siguiente estación abrió las puertas. Fue cuando un grito aterrador se escuchó en toda la estación. Las luces comenzaron a parpadear. Mi compañera y yo sabíamos que el tren ligero sin electricidad no avanzaba más. Las puertas se cerraron de forma intensa, tanto que retumbó en todo el tren. Ambas nos quedamos en silencio. El tren comenzó a andar como si nada hubiese pasado. Sin embargo, las luces seguían parpadeando. La velocidad del tren se incrementó. Pensé que el chofer ya quería llegar a la estación central de Juárez. Y al llegar a la estación siguiente y detenerse, abrió nuevamente las puertas. Mi compañera recogió sus cosas y me comentó que ya estaba cansada, que mejor pediría un taxi desde allí. Y justo cuando estaba por bajar, el timbre de advertencia de que las puertas ya van a cerrar sonó. Mi compañera se sentó con mochila en mano, y ahí fue cuando una mujer ingresó al tren justo a un costado de nosotras. Se trataba de la misma mujer con cara de cerdo. Las puertas se cerraron justo después de que ella entrara. El tren avanzó nuevamente. La mujer se acercó a uno de los asientos contiguos a los de nosotras. Yo me senté a un lado de mi compañera. Ambas veíamos a aquella mujer que, encorvada sobre uno de los asientos, nos observaba. Ahí pude ver mejor su rostro. Era como un hocico de animal. Pude ver sus dientes salir de su boca. Después comenzó a emitir un ruido espantoso. Ambas nos tapamos los oídos. Yo ya me encontraba temblando. ¿Se le ofrece algo?, le preguntó mi compañera. La mujer parecía sonreír, pero no nos contestó. Fue en ese momento que mi compañera se percató que ya habíamos llegado a la penúltima estación. Me tomó la mano y nos sacó del tren en cuanto éste abrió sus puertas. Salimos ahuyentadas por aquel sonido. Volteé para ver dónde se encontraba la mujer. Esta estaba de pie observándonos, mientras que el tren aún seguía con las puertas abiertas, y tras tropiezos y caídas pudimos salir de allí. El tren hizo sonar el timbre de advertencia, cerró las puertas y avanzó con aquella mujer aún observándonos. Al salir de la estación, pedimos parada al primer taxi que vimos. Ya estando en casa de mi compañera, no podíamos entender lo que habíamos visto. Fue cuando me percaté que no traía conmigo la mochila. Mi compañera me dijo que al día siguiente la recuperaríamos con el chofer, quien deja el tren en la estación central y hace su última vuelta de revisión. Fue cuando nos dimos cuenta de que se podía encontrar con aquella mujer. Por más que llamamos a nuestro compañero, nadie contestó. Y por ello esperábamos que nada hubiese pasado. Por la mañana, al llegar a la apertura, nos acercamos rápidamente al centro de operaciones. Ahí nos encontramos con el chofer que manejó el tren la otra noche. En el último vagón se había encontrado mi mochila. La reconoció y pensó que la procuraría temprano, y por ello también se encontraba allí. Entre mi compañera y yo decidimos contarle lo sucedido. Al principio no podíamos aclarar las ideas y contarle, pero conforme llegábamos al punto, fue cuando él nos interrumpió. Creo que se encontraron con la mujer que se cayó a las vías del tren hace ya algunos años. Desafortunadamente, la señora al esperar el tren perdió el equilibrio justo cuando iba pasando. Quedó totalmente aplastada del rostro. Su cuerpo estaba atorado entre el tren y la barda. Creo que no falleció al instante, ya que se escuchó un grito muy desgarrador justo cuando el tren se había detenido. Al poco rato confirmaron su muerte. Fue cuando tuvieron que mover el tren para poder sacar su cuerpo. Al parecer, era una vagabunda de los rumbos de Belisario Domínguez. Nadie reclamó el cuerpo en el anfiteatro. No le hablaron, ¿verdad?
Mi compañera se quedó pasmada, y antes de que yo dijera algo, ella respondió rápidamente con un no. Qué bueno, dicen que si le preguntas algo, ella te seguirá hasta que ocupe su lugar. Mi compañera y yo nos quedamos mudas. He pensado en ofrecerle una misa a la señora. Mi compañera me ha comentado que la sigue viendo en sueños y que en ellos le habla. Yo, por mi parte, cuando cierro los ojos, la puedo ver frente a mí. De algún modo, presiento que nos pidió ayuda. Desde ese entonces, procuramos apresurarnos más en nuestro turno nocturno, y cuando nos tenemos que regresar en la última corrida del tren, procuramos irnos con el chofer en la cabina. Incluso así, nos ha tocado verla esperando a un lado de las vías. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.